Professor Mariano Fernandes Anguita tem a palavra. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui, especialmente poder falar a este Conselho Nacional de Educação de um país vizinho, amigo, e acho que com uma trajetória extraordinária na educação nos últimos anos. Eu faço meus todos os cumprimentos anteriores. Não vou repetir, ganhamos 5 minutos assim, não? Mas são sinceros, não só para já mencionados, mas para todos e cada um que estão aqui, não vou dizer sem nome, mas sem ser mencionados, mas que mostram um interesse nisto. E falarei espanhol, não sei que é portuñol, mas trataré de ser muy claro. Y bueno, pues ya han visto ustedes el título y debo empezar por decirles que vivimos tiempos interesantes. Se dice que esto es un refrán chino, una maldición china. Lo dicen los ingleses, ¿no? Realmente nadie ha visto esa maldición en chino, pero se dice y se repite porque es verdad que los tiempos interesantes no siempre son gratificantes, pero pueden serlo y pueden serlo mucho para alguien interesado en la educación, para cualquiera interesado en la educación. Quizás hay otra maldición que pesa sobre la educación, es que tiene mucho de repetición, de rutina, incluso de día de la marmota. Es decir, de repetir lo mismo, no lo mismo todos los días, pero sí todos los años o muy parecido. Entonces vivimos tiempos interesantes y son interesantes, más que interesantes, porque son problemáticos. No les voy a decir en qué, no hace falta, lo estamos viviendo ahora todos los días, cada mañana en las noticias, y porque vivimos una transformación profunda. Y mucho de esa transformación y de su profundidad, su ubicuidad, las sorpresas que nos da, etcétera, viene precisamente de la tecnología. Y eso nos lleva a hablar una y otra vez sobre educación y tecnología en la educación, etcétera, etcétera. Y la primera propuesta que yo querría hacerles es que olviden hablar de esa manera. No hablemos de educación y tecnología. No hablemos de introducir, no introducir, qué hacer con, etcétera, la tecnología en la educación, como si la tecnología estuviera llegando a la educación, porque la tecnología siempre ha estado en la educación. Porque podríamos decir que nunca hubo educación sin tecnología. En una obra no muy vieja todavía, hablé de 5 grandes olas, oleadas, transformaciones, como quieran llamarlo. Creo que ola es lo adecuado, es más gráfico, ¿no? Y vale para cualquiera, para olas largas, cortas, etcétera. 5 grandes olas de transformación en la comunicación o la información-comunicación y en la educación, en ambos. Porque la educación no es solo eso, pero discurre esencialmente a través de la comunicación en todas sus formas, comprende un fuerte y sólido y ubicuo componente de información y, por lo tanto, se ve necesariamente afectada por lo que pasa en esta. Pero de distintas maneras, con distinta profundidad, con distintos ritmos, etc. Y hablo de 5 olas porque me parecen fácilmente identificables. La primera gran transformación o el primer gran cambio que vivimos en el ámbito de la información y la comunicación fue sencillamente la aparición del lenguaje. Eso está muy lejos. Seguimos discutiendo si apareció, bueno, hace desde 25.000 años hasta 1,5 millones, se ha dicho. La Asamblea Francesa en su tiempo, Asamblea Nacional, prohibió literalmente discutir sobre el origen del lenguaje, porque era un debate interminable que no parecía llevar a ninguna parte. Pero sin lenguaje, yo diría, no hay educación. Sí que hay aprendizaje, eso es otra cosa. Todos los animales aprenden, todos los seres vivos aprenden, muchas plantas aprenden, hoy día los aparatos aprenden. Hay quien dice,
podría discutir el concepto, que algunos materiales aprenden, es decir, materiales pasivos, y desde luego las personas aprenden. Pero solo las personas educan. Los chimpancés no educan. Los cetáceos no educan. Pongo ejemplos donde se discute si dejar que el pequeño simio vea cómo el simio adulto utiliza la pajita para sacar hormigas, o acompañar a un pequeño delfín, a una pequeña orca por aguas poco profundas, ¿es educar o no es educar? Podemos discutir la casuística y decir, mira, es que tal animal de tal manera a lo mejor lo hace. Pero en general los animales no educan. Aprenden, pero no educan. En cambio, los seres humanos educan. Los seres humanos hacen un propósito de indicar si esto debe hacerse o no, puede hacerse o no en términos prácticos, en términos de seguridad, en términos morales, en términos de solidaridad con el grupo, en términos de lo que sea, constantemente damos indicaciones. Y las mejores indicaciones no son las que damos agarrando a un niño para que no se haga daño o dándole un golpe para que no repita algo, son las que damos a través del lenguaje. Desde que hay lenguaje hay educación. Y sin lenguaje prácticamente no hay educación. Pero la segunda cosa que quiero subrayar es que el lenguaje no es un producto natural. En ningún sentido. Por mucha disposición, etcétera, que hayan podido encontrar Chomsky y otros lingüistas, el lenguaje es una tecnología. El lenguaje es la asociación de unos conceptos o de unos vocablos, palabras significantes con cosas, acciones, hechos, etc. Es una tecnología de articulación de esos conceptos. Es una tecnología variable que se expresa, digo, el lenguaje, pero se expresa en un sinfín de lenguas muy diferentes entre sí. La segunda gran transformación de la educación fue, por lo menos en la línea que nos interesa aquí, han pasado más cosas, pero en la línea que nos interesa aquí profundizar, fue la aparición de la escritura. La escritura es mucho más nueva, mucho más reciente, tiene apenas 6.000 o menos años, no apareció para todos, la escritura apareció simplemente como una tecnología, yo diría esencialmente una tecnología del comercio y del poder. Del comercio para registrar transacciones, etcétera, y del poder pues para censar tierras, ganados, ciudadanos, no súbditos, etcétera, etcétera. Y esa tecnología es compleja, es muy compleja. Una de las grandes cargas que ha caído sobre la escuela es que el lenguaje puede parecer natural. Un niño lo aprende casi sin que le ayudemos, incluso lo inventa y a veces por eso nos reímos tanto con ellos, ¿no? Pero la escritura es muy, muy, muy artificial. Y, por supuesto, la lectura también. Entonces, de ahí viene aquello de que la letra con sangre entra y tal. Bueno, no es que haga falta sangre, pero es complicada, es difícil. No es algo que se hace de cualquier manera. Y el surgimiento de la escritura, sin embargo, lo que produjo realmente fue el aprendizaje de un oficio. Igual que hay que aprender la alfarería, que era muy importante en aquellos mismos tiempos, pues había que aprender la escritura, con ella la lectura. Y por lo tanto había algunas casas de las tabletas, establos, no se llamaban escuelas para nada, pero bueno, hoy les daríamos ese nombre, donde se aprendía esa tecnología, ese oficio, como en otros lugares se aprendía alfarería. Pero claro, no solamente daba lugar a un oficio y tal, sino también permitió fijar la información, conservarla, transmitirla de un sitio a otro, mantenerla en el tiempo y modificó la manera en que hablábamos y razonábamos. Cuando decimos de alguien que habla como un libro, sea como un piropo, es decir, como un halago, o sea como una burla, ¿no? Porque lo hace fuera de contexto, lo que estamos reconociendo es que no se escribe igual que se habla. Y no se piensa igual cuando se lee y se escribe que cuando simplemente se habla. La tercera gran transformación tecnológica fue la imprenta. En sí misma no es un gran invento, no es una gran novedad. Si la escritura no era
más que poner sobre un papiro, sobre un papel, sobre un pergamino, sobre lo que fuera, lo que ya hacíamos hablando, la imprenta no hace sino reproducir de manera facsímil lo que ya hacíamos escribiendo. Bien, es verdad que también va a cambiar la forma de escribir. No escribimos igual desde que tenemos libros e imprenta, sobre todo, que desde que no. Con la imprenta cambiaron los tipos de letra, cambiaron el espaciado de las palabras, la manera en que se organizaban los textos. Y, por supuesto, no tiene detrás simplemente una prensa que en época de Gutenberg era una prensa de torno, ¿no? Había que apretarlo, ¿no? Ha cambiado eso, ha cambiado las empresas hasta llegar a las rotativas, la impresión digital, etcétera, pero también todo un cúmulo de investigación sobre la tinta, sobre el papel, que era el punto débil de la imprenta, la carencia de papel, ¿no? Pero lo que me interesa sobre todo es que esa tecnología fue determinante para la aparición de la escolarización, no de la escuela, no del lugar donde aprendían los futuros escribas, sacerdotes, etcétera, sino de la escolarización masiva. Una vez que tenemos la imprenta, podemos plantearnos la escolarización masiva. Y, de hecho, lo que puede considerarse como el primer gran tratado de didáctica, pedagogía, etcétera, no para los hijos de los próceres o para un puñado de atenienses, varones, libres, ricos, etcétera, sino para el conjunto de la población. Lo que todo estudiante de educación conoce o debe conocer, la didáctica magna o gran didáctica de Comenius, Komensky, como quieran ustedes llamarlo, es un modelo de cómo aplicar la imprenta en la escuela. Hasta un punto que nos parecería hoy delirante, pero que es lo que es y es lo que hay. Comenio propuso llamar a aquello didacografía. Y si ustedes leen la didáctica magna, cosa que casi nadie hace, porque es muy larga y antigua, pues encontrarán una y otra vez, imágenes, metáforas, analogías entre la imprenta y la escuela. Porque la pregunta que se hace Comenio, y con él mucha gente, es ¿cómo podemos hacer en la escuela, con la educación, lo que hemos hecho con el libro? Es decir, ¿cómo podemos pasar de editar muchos libros baratos, iguales, absolutamente idénticos, fiables, que no tienen errores, que sabemos lo que se va a leer en cualquier lugar del mundo si alguien los lee? ¿Cómo podemos llevar eso a la escuela? ¿Cómo podemos asegurarnos de una escuela que llegue a todos, que sea barata, que sea low cost, diríamos hoy, pero además que sea fiable en el sentido de que sabemos lo que se enseña en todas partes? Aquello de enseñar todo a todos y en todas partes y totalmente de Comenio, pues no quería decir más que eso. ¿Cómo controlamos el despliegue de ese gran aparato educativo que queremos? Y eso es lo que hizo la escuela que nosotros conocemos, pues esencialmente lo que hace es llevar el modelo de la imprenta a un modelo de escolarización. Luego diré algo más sobre esto, ¿no? Bien, hay una cuarta gran transformación en el mundo de la comunicación, que es la aparición de los medios audiovisuales electrónicos, más o menos audio, más o menos visuales, más o menos electrónicos, hay toda clase de variantes, pero es algo que se da entre los años 20 y 50 del siglo pasado sobre todo, y que todos ellos llamaron a la puerta de la escuela. Que viene la radio, que viene el cine, que viene el vídeo, que con esto vamos a arreglar tal, con esto vamos a arreglar cual, etcétera, etcétera. Sobre esa historia de esos medios llamando a la puerta de la escuela, Larry Cuban y otros escribieron unos libros estupendos. Hay uno, por ejemplo, que se llama Oversold and Underused. Sobrevendidas, sobrevaloradas e infrautilizadas. Porque la historia fue siempre la misma. Ahora viene el cine que va a hacer tal. El cine llega y, bueno, pues sí, también poner unas cuantas películas en una clase, si no cuesta mucho dinero, si hay los medios para ello, pero no va a solucionar nada. Lo mismo la radio, lo mismo la primera informática y de hecho, además eso coincidió con un periodo en el que la educación vivía su siguiente gran revolución.
que no tenía mucho que ver con esto, que era el salto de la escuela primaria universal, que no era universal realmente, pero sí lo era en el mundo desarrollado, o casi, a la escuela secundaria universal. La universalización de la escuela secundaria y, a su vez, una reforma comprensiva que la hiciera toda común, o por lo menos que la hiciera toda comunicada, de manera que a lo largo, al menos de la escuela obligatoria, nadie se viera constreñido a no poder seguir estudiando o a no poder seguir más que un tipo de estudios. Aunque hay que decir que el grado de previsión y el grado de éxito de los distintos sistemas escolares fue muy distinto, y hasta hoy vivimos con un fracaso o medio fracaso en casi todo eso. Es decir, que todos los felices que podemos estar, quizá demasiado, con la escuela primaria por no terminar de ver los problemas, pero en fin, casi todo el mundo sale más o menos sabiendo leer y escribir, aunque somos conscientes de crecientes problemas de lo que se llama hoy pobreza de aprendizaje. Es decir, que hay un número creciente, hay un número creciente, no decreciente, no es que no sea lo bastante creciente, es que hoy es creciente. Una proporción creciente de niños que salen de la escuela obligatoria, o al menos de la escuela primaria, sin ser capaces de leer fluidamente un texto simple. Es decir, un texto que no tenga problemas de interpretación. Pero bueno, la escuela estaba en esa explosión de la secundaria que comienza en los 20, pero sobre todo estalla en los 50, 60, 70, etcétera, según el país. Y, por otro lado, vieron la explosión de los medios de comunicación de masas, ¿no? Y un cierre, una incomprensión, casi una relación siempre hostil entre unos y otros. Señalo esto porque, aunque tuvieron poca influencia esas tecnologías sobre la educación, sí que han tenido mucha influencia sobre cómo vemos desde la educación la tecnología. Y esto deberíamos evitarlo. Evitemos pensar que estamos ante el enésimo aparato. No estamos ante eso. No estamos ante el cine, el fonógrafo, la radio, la televisión, etcétera, diciéndonos que ellos lo van a hacer mucho mejor o que con ellos se va a transformar la escuela. Tenemos un amplio anecdotario muy divertido de todo lo que se prometió y nunca se cumplió, de todos los fiascos de esas tecnologías en particular. ¿Por qué esos fiascos? Pues hombre, porque realmente lo que hacían era llevar los problemas de la escuela al paroxismo. Si un problema de la escuela es la homogeneidad, el que es una persona transmitiendo información uno a todos, el que hay que seguir un programa todos por igual, claro, si uno pasa del libro de texto, el profesor, el programa, el currículum, etcétera, a poner una película, ya eso es para que nos dé a todos un ataque. No podía pasar otra cosa. No basemos nuestra visión de la tecnología en eso, porque ahora tenemos otra cosa absolutamente distinta. Y esa otra cosa absolutamente distinta, pues es la gradación de digitalización, transformación digital y, lo último, de momento, la inteligencia artificial generativa. Aunque no sea inteligencia, sí sea artificial y, desde luego, es muy generativa, ¿no? Esa es la situación que vivimos hoy. Ha empezado hace mucho, empezó con herramientas estupendas, efectivamente. También tengo que decir, no me gusta que se hable de herramientas. Mucha gente dice, tecnología, vamos a verlo, es una herramienta. Si te vale la usas y si no, no. WordPerfect es una herramienta. Excel es una herramienta. TikTok es una herramienta y, yo qué sé, cualquier aplicación es una herramienta. Pero el conjunto no es ninguna herramienta. El conjunto es un conjunto, es un sistema y, sobre todo y ante todo, es un ecosistema en el que estamos. No es lo cojo de la ferretería, lo compro, lo uso o no lo uso, etcétera, sino es un ecosistema en el que vivimos. Primero fueron las herramientas, efectivamente. Pues yo qué sé, no se entendería la primera expansión de la tecnología sin lo que fue en su momento VisiCalc, la primera hoja de cálculo, ¿no? Lo primero que hizo que la gente comprase ordenadores personales en masa es que llevaban una hoja de cálculo y eso le servía a mucha gente para muchas cosas. Además, un procesador de texto y alguna cosita más, ¿no? Después fue la Internet.
que podíamos tener todo el conocimiento en todas partes y tal, aunque era tedioso llegar a él. Si es tedioso entrar en un portal de recursos educativos libres, abiertos y tal, no termina aburriéndose y marchándose, ¿no?, a buscar las cosas en otro sitio, pues mucho más tedioso era buscar en el conjunto de Internet, ¿no? Después fue la Wikipedia. Alumno, profesor, he visto en Wikipedia que no sé tanto, ¿no? Bueno, pero han llegado cosas mucho mejores. Es difícil resumir lo que ha llegado, pero yo diría que hoy lo que es el alcance es y será el alcance de la transformación digital puede verse en la trinidad digital, o la tríada, si lo quieren menos con tono religioso, o el artilugio, si no les importa, no lo utilizo en ningún sentido despectivo, el artilugio digital constituido por un dispositivo, software y conectividad. Esas tres cosas juntas tienen un poder tremendo. Un dispositivo que tiene un ordenador dentro, grande o pequeño, que tiene capacidad de procesar y que tiene todos los interfaces que podamos imaginar. Se le puede meter texto con un teclado, por voz, lo puede leer directamente de un cartel o de un código, etcétera, etcétera. Y eso vale para prácticamente todos los sentidos. Es decir, el olfato no lo hemos puesto ahí, pero están trabajando en ello, pero no es muy importante para la educación, pero todo lo que hacemos a través de los ojos, del oído y de la voz, todo eso entra y sale del dispositivo. Tiene todas las capacidades y algunas más, porque puede leer para un ciego, puede escribir para un sordo, etcétera, 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 ¿no? En segundo lugar, el software. El software es el metamedio por excelencia. El software no es sonido, ni texto, ni imagen, es todo eso. Es todo eso y es la transición entre todo eso. Es convertir un texto en una imagen en voz, lo que nos dé la gana y más. Lo que ya teníamos y todo lo que se ha inventado después, que no era posible sin el propio software, que por lo tanto no solo es un metamedio, el medio de todos los medios, sino que es hipermedia, es la transición sin fricciones, sin obstáculos de un medio a otro. Por ejemplo, hablarle en portugués y que comunique en ucraniano. Eso lo puede hacer un aparato específico, eso lo puede hacer una web y eso lo puede hacer un teléfono móvil, ya lo pueden hacer. Solo tenemos que buscarlo, utilizarlo, tener los medios, claro, ¿no? Y, en tercer lugar, la conectividad. La conectividad que, como es obvio, conecta con nuestro centro, con nuestro profesor, el fin de semana, desgraciadamente, en pandemia, afortunadamente, de lejos, de cerca, etcétera, pero también nos conecta a otros repositorios de almacenamiento, al software en la red y, por lo tanto, a la nube, y por lo tanto multiplica, escala indefinidamente las capacidades de nuestro dispositivo. Por lo tanto, tenemos ahí algo que tiene una capacidad de transformación enorme, ¿no? Y a eso ahora se añade, además, la inteligencia artificial, que ya lo sabemos, no es inteligente, no es más que un artilugio estadístico, pero que, para mí, resuelve algunos problemas esenciales. Primero, es interactiva en todos los niveles, desde niveles nimios, como has escrito esa letra mal, ¿no?, como corregirnos la ortografía o la caligrafía. Si no, es que hay que escribir a mano y dejar los ordenadores porque los niños ya no aprenden a escribir. No aprenden, nunca han aprendido a escribir. Es decir, ya hace mucho tiempo que la caligrafía se venía deteriorando en las escuelas antes de que apareciera ningún aparato, pero disponemos de tecnologías que le permiten acompañar cómo se escribe sobre una pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una tecnología que es interactiva, o sea, que responde constantemente, mucho o poco, mejor o peor, ¿no?, que es un agente, ya, es decir, que no solamente obedece lo que le hacemos, sino que podemos encomendarle cosas, explícame tal, búscame cual, ¿no? Las empresas piensan en también se le puede encomendar, yo qué sé, liquida esa ciudad, ¿no? Pero esa es otra historia en la que no vamos a entrar hoy, ¿no? Que puede funcionar como un tutor, así que puede guiar. La idea de tener tutores que no tengan que ser necesariamente humanos, porque eso es
económicamente inviable, excepto para algunos, es muy vieja. Y se ha intentado hace mucho tiempo en la tecnología. Ya se hacía en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado, pero claro, no es lo mismo responder a una pregunta de test mal respondida por el actor, por el estudiante, por el aprendiz, vuelve atrás, repite el capítulo, vuelve a leerte el capítulo, que dar la respuesta correcta o que dar una explicación de por qué te has equivocado y reforzar aquel ámbito que se ve más débil y que es el que te ha conducido a esa equivocación, ¿no? Porque en las anteriores revoluciones en la comunicación y por lo tanto en la escuela, lo que revolucionamos siempre fue la forma en que plasmábamos, registrábamos y transmitíamos la comunicación. Pero era la información. Pero era la información que nosotros aportábamos. Lo que es nuevo hoy, lo que Floridi ha llamado la entrada en la hiperhistoria, lo que es nuevo es que la información manipula la información. No se queda ahí para que nosotros la borremos, la aumentemos, la reduzcamos, la corrijamos o la mandemos a otro sitio, sino que por sí misma la información o los complejos de información que creamos manipulan, crean nueva información para bien y para mal. Para bien y para mal. Estamos escandalizados porque se pueden producir fakes, reproducir, simular que son humanos, etcétera, de todas las maneras posibles, pero también está todo lo otro, ¿no? Claro, eso crea una situación nueva, que es lo que he dado el título a esta charla de hoy, de la carrera entre la información, entre la escuela y la tecnología, porque es en lo que nos vemos sumergidos, de una manera que nunca habíamos visto. La idea de una carrera entre educación y tecnología no es nueva. El término lo utilizaron la premio Nobel Claudia Goldin y Katz en un libro que se llama así. Y su idea era, ellos hablaban de una carrera porque decían, bueno, cuando hay progreso industrial, tecnológico, en las formas de producción y tal, pueden ocurrir dos cosas. Si los trabajadores y su educación van por detrás de la nueva tecnología, lo que se hará es mecanizar y automatizar. En cambio, si van por delante de esa tecnología, lo que se hará es utilizar más su cualificación con instrumental, maquinaria, etcétera, de usos múltiples, porque se puede obtener mayor productividad de ese modo. Entonces, cuando, por ejemplo, el periodo ellos estudian en Estados Unidos, sobre todo, el periodo inmediatamente anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial es un periodo en el que, por la expansión de la secundaria, la educación va por delante de la tecnología y se crea muy buen empleo. Y el periodo actual, o el periodo de los años dorados, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, fue al revés. La tecnología iba por delante de la educación y se creó sobre todo empleo rutinario, o se destruyó simplemente empleo, ¿no? Bueno, creo que tienen bastantes razones, muy razonable la tesis, pero sobre todo ahora estamos en una carrera de otro alcance. Porque piensen ustedes cómo fue la difusión de la lengua, no tenemos ni idea de cómo fue. No tenemos ni idea de cómo fue, por lo tanto no voy a especular sobre eso, ¿no? La difusión de la escritura, sí. Se inventó la escritura hace 6.000 años, no se tardó mucho en llegar a la escritura alfabética, distintos tipos de escritura alfabética, y todavía en los objetivos del milenio estaba que aprendiera la gente a leer y escribir. 6.000 años, entre 5 y 6.000 años, para generalizar el acceso a la escritura. La imprenta de tipos móviles, la imprenta de la que hablamos, la imprenta de tipos móviles, la de Gutenberg, bueno, pues se inventa o se pone en pie, porque no es un invento desde cero, sino la aplicación y la síntesis de muchas tecnologías, se pone en pie en la primera mitad del siglo XV y se despliega en la segunda, o más bien al final. Para llegar a la escolarización universal hay que esperar al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX. No digo universal, quiero decir masiva.
Y para que sea universal, pues hasta hoy. Entonces, la tecnología ha estado ahí mucho tiempo y su uso en educación y poner a la población a la par de esa tecnología, pues ha llevado milenios o ha llevado siglos. ¿Y ahora cómo estamos? Pues ahora estamos en otra situación completamente distinta. Ahora estamos en situación de que la tecnología ha llegado a todas partes y donde no llega es a la escuela. Y todavía tenemos gente que dice que no debe llegar. ¿Qué tal si nos ahorrásemos todo eso hasta los 16 años? O bueno, sí, vamos a darles nociones, porque cómo no vamos a decirles algo, pero eso cuando se dice móviles fuera hasta los 16, sin haber garantizado que todo el mundo tenga otro dispositivo, o sin tener en cuenta que a los 16 muchos se van y ya no vuelven, no volverán a la escuela, me cuesta entenderlo. No sé qué tiene que ver eso con la realidad. Es como decir, bueno, los que os vayáis antes, en español diríamos que os den. O sea, allá vosotros. Y me recuerda cuando en alguna observación etnográfica y tal, acudí a alguna clase donde había una clase de música, hace ya casi 50 años de esto, ¿no? Pero yo vi alguna clase de música en la que no había ni instrumentos, ni tocadiscos, ni nada por el estilo. Simplemente era Mozart y su tiempo. La música clásica, la música romántica, el no sé qué. Les hablamos de la música porque ya sabemos que la oyen fuera o para cuando la escuchen, para cuando la oigan, ¿no? Lo que nosotros tenemos hoy delante es un sistema enteramente configurado sobre la base de la tecnología anterior. La imprenta dio lugar al libro, dio lugar al libro de texto. El libro de texto incorpora el programa, incorpora el currículum, incorpora la idea de que todo el mundo tiene que aprender todo al mismo tiempo, más o menos. Luego podemos ser delicados y tal, pero la idea es que cada año, según pasa un año, la gente tiene que aprender unas cosas y otras, y todos a la misma edad, más o menos. Lo que en su momento se llamó, ya no se llama, porque se da por sentado, la enseñanza simultánea. Y lo que en su momento se llamó la escuela graduada. Todas las escuelas son graduadas y todas las enseñanzas son simultáneas, por lo tanto le quitamos el nombre, porque ya no las hay de otros, salvo excepcionalmente alguna escuelita rural o algún centro innovador por otros motivos, pero ese es el modelo. Ese es el modelo que dio lugar también al maestro normalista. Fíjese en el nombre, la escuela normal, de norma, que sigue la norma, que saca a los maestros como clones, para que tengamos la garantía de que con el mismo maestro y el mismo libro de texto se va a hacer lo mismo en todas partes, que era lo que se quería, lo que hacía falta en ese momento, ¿no? Ahora vivimos una situación absolutamente distinta. Cuando hablamos de tecnología, cualquiera que sea, podemos hablar de herramientas una a una. Este programa es bueno, este aparato es malo, etcétera, etcétera. Podemos hablar de sistemas que se montan en torno a una tecnología. Por ejemplo, nuestro sistema educativo está organizado en torno a esa tecnología de la imprenta, con todas sus ramificaciones, el libro, el currículum, el examen, etcétera, etcétera, ¿no? O podemos hablar de ecosistemas. La imprenta da lugar a ese sistema que es la escuela, pero también es impensable sin ella ese ecosistema que han sido los medios de comunicación en general, la prensa, el libro, la ley escrita, lo que Habermas llamaría la esfera de la publicidad o la esfera pública en que se discute, todo eso va junto. No es un plan, no es un sistema, pero sí es un ecosistema en el que las partes se ajustan. Porque la gente puede leer, se puede vender prensa. Porque hay prensa, puede haber una opinión pública a la que escuchar desde la política. Porque hay política, queremos que haya ciudadanos, porque queremos democracia, queremos que haya demopedia, como decían los franceses, que nadie venga a votar sin tener ni idea de lo que se le habla, etcétera, ¿no? Eso es un ecosistema. Entonces, ahora, por supuesto que tenemos sistemas, tenemos
todos los sistemas imaginables de satélites, de armamento, de comunicación, de tal. Tenemos también un ecosistema, pero es que lo tenemos todo allá. Es decir, es que nuestros niños, nuestras alumnas de cualquier edad, los que van a salir de las escuelas, salgan como salgan, bien rebotados según termina la obligatoriedad, con o sin título, o bien con los mejores títulos, todos ellos van a ese ecosistema. Todos ellos. Entonces, el orden de aparición de las cosas ahora es el inverso. Primero viene el ecosistema, a día de hoy digamos que primero está el ecosistema, luego los sistemas que más o menos están ahí, algunos desaparecen, otros aparecen, se tambalean, etcétera, y luego dispersas por todas partes las herramientas. ¿Y eso qué significa para el profesorado? Pues significa mucho. Significa mucho. Piensen ustedes de dónde viene el profesorado. Hemos tenido de todo. Hemos tenido a Sócrates, hemos tenido a los filósofos, hemos tenido, que los hubo y muchos y durante mucho tiempo, los maestros que no sabían leer y escribir, o los maestros de solo leer. Por ejemplo, en España había un régimen. Había maestros de leer y escribir y maestros de solo leer. Estoy hablando del medievo avanzado, de la comienzo de la Edad Moderna, pero eso lo ha habido. Maestros analfabetos. Marx nos habla, o el inspector Horner nos hablaba de los, y Marx lo cita, de los maestros analfabetos en las escuelas dominicales en las minas, ¿no? Una tesis que yo dirigí de Sonsoles San Román sobre las primeras maestras, las primeras eran analfabetas también, porque estaban para otra cosa en esas escuelas, ¿no? Pero la imagen que tenemos, la buena, del profesorado y del magisterio es otra. Pueden ser los jesuitas, que no eran analfabetos ni nada por el estilo y tenían muy codificado cómo enseñar, qué, cuándo, de qué manera, o los hermanos de la vida en común, o los escolapios, quienes fueran, ¿no? O pueden ser, en una imagen más republicana, los húsares negros, ¿no? Les húsares noirs, que decía Peggy, ¿no? Asombrado esos alumnos de las escuelas normales de la Tercera República Francesa, que a final del siglo salen con su uniforme, que es negro, con correas negras, y van a llevar la escuela a todos los puntos de la República. Porque, como alguien diría, son los sacerdotes de la República. Pero, bueno, lo que tenían estos cuerpos magisteriales es que ellos iban por delante de la población, muy por delante. Ellos iban a llevarle a esa población, desde luego, la tecnología de la comunicación, que era la lectoescritura, y todo lo que la acompaña, por así decirlo. Es decir, en principio, todo lo que podían aprender con ella, de todo ellos sabían un poco. Pero, sobre todo, dominaban muy bien esa tecnología. Leían muy bien, escribían muy bien, tenían una espléndida caligrafía incluso, y además muchos de ellos eran no solo portadores, transmisores de esa tecnología, sino creadores en ella, ¿no? Escribían poemas, escribían libros, escribían tratados sobre cómo hacer esto y lo otro. Es decir, era un medio comparativamente culto, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Pues perdónenme, tenemos de todo. Tenemos de todo porque cada uno depende de sí y cuando sale de su escuela de magisterio o de su facultad, pues se queda donde estaba o avanza sin fin. Es responsabilidad de cada cual, también depende de las políticas públicas. Pero lo que tenemos en general es un colectivo docente que va por detrás del ritmo de la tecnología en la sociedad, en el empleo, en la ciudadanía, en la cultura, en la vida cotidiana, en la mera diversión o el mero hacer el tonto de esos alumnos, adolescentes y niños que tenemos. Y que hagamos lo que hagamos, eso va a estar ahí. Entonces, por primera vez, no disponemos de un colectivo docente que vaya por ahí a arrastrar a la gente, a ser su vanguardia, sino que está condenado, a día de hoy es su retaguardia como colectivo. Hagan lo que hagan las individualidades. Nuestro problema es cómo poner eso a la par. Claro, tampoco podemos hacer de los profesores seres todopoderosos. No hay manera de hacer eso. El modelo del maestro normalista y por extensión el del profesor de secundaria, etcétera, el de lo que alguna vez he llamado uno por uno, ¿no? O sea, un maestro, o sea, un docente con un grupo en un aula. Ya está. Ese es el maestro. Quizá dando una asignatura de entre varias, ese es el profesor de secundaria.
y debía ser plenamente autosuficiente ahí. Claro, para enseñar a leer y a escribir, o para un programa muy acotado de química, o no sé qué, puede ser suficiente. Pero para moverse en un ecosistema informacional, para educar en un ecosistema informacional constantemente cambiante, o a un público de secundaria que ya no es ese pequeño público que quería ser cura o funcionario o militar de carrera, que eran muy poquitos, sino que es todo y plenamente diverso, ya no es suficiente. Entonces, normalmente nos metemos en la vorágine de es que tengo demasiados alumnos. Que me bajen las ratios. Mi país es obsesivo. Hay que reducir las ratios. Menos alumnos por aula. Cuando tengamos menos alumnos por aula podremos personalizar, bla, 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 bla. Es cháchara. Es cháchara. Cháchara quiere decir tontería, bullshit. No tiene ningún fundamento. Claro que uno no puede tener 400 alumnos. Claro que hay números inmanejables. Pero hay números, se puede discutir dónde, si no son los mismos en un país o en otro, en la selva que en la gran ciudad, en primaria que en secundaria, etcétera. Pero hay un punto por debajo del cual da igual. Y yo les puedo decir que en general estamos en ese punto. Estamos en el punto en que da igual que un profesor tenga 25, 22, 20, 27, da igual. Porque no es un problema de número. A lo mejor si le metemos un ucraniano que no habla la lengua, claro que es un problema. Pero claro, tampoco podemos poner un intérprete de ucraniano en cada aula. En cambio, sí podemos poner un dispositivo de estos de 30 euros que traduce automáticamente o lo que sea, u otras cosas, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora no es el de las ratios, que son carísimas, que son frustrantes, que encandilan a los sindicatos, porque, claro, vamos a ser más gente, vamos a tener más militantes, etcétera, pero no nos llevan a ninguna parte, como ha mostrado la investigación una y otra vez, porque investigación y educación hay mucha. Lo que ahora se llama, yo creo que se maltraduce como evidencia, porque la evidencia es otra cosa en inglés y en las lenguas romances, ¿no? Tiene dos significados muy distintos. Pero bueno, uno siempre dice, pues es que hay mucha evidencia en el sentido de que muéstramela. Muéstramela. Lo que sabemos hoy es que eso no vale prácticamente para nada. Claro, si vamos a un país donde hay 80 alumnos por aula, pues sí. Entonces sí, ¿no? Pero si no estamos ya en eso, pues más bien no. En cambio tenemos otras posibilidades y algunas tienen que ver y mucho con la tecnología. Algunas tienen que ver con simplemente abandonar el modelo institucional, o sea, de sistema que basamos en la anterior tecnología. Un día vi una foto del colegio de primaria al que yo había ido, de pequeño, colegio público, que tenía no sé si eran 5 o 6 cursos, no me acuerdo, de primaria, una clase de cada, y me llamó la atención, no lo entendí en ese momento, me llamó la atención que arriba no ponía escuela tal, escuela Ruiz de Alda, que se llamaba, sino grupo escolar. Dije, qué curioso, ¿no? ¿Por qué llaman a esto grupo escolar si es una escuelita con 5 o 6 clases? Y 7 maestros, incluido el director. ¿Por qué lo llaman grupo escolar? Porque el modelo seguía siendo el de una escuela con un único maestro. O quizá con 2 si dividían niños y niñas. Y cuando lo juntaban les parecía un grupo escolar. Y lo siguieron llamando así muchos años. Pero es que el modelo uno por uno, o un maestro en su aula y tal, sigue ahí. Sigue ahí, a mucha gente le gusta, porque es lo que considera además pues lo bueno de la autonomía que tiene ahí, o de que nadie le ve si lo hace bien o lo hace mal, o que puede innovar, también puede ser una manera, quizás no podría con otros, etcétera, ¿no? Pero yo creo que a lo que hoy podemos aspirar para que el magisterio, el profesorado, vuelva a ser de algún modo la vanguardia, entre otras cosas, es que es romper con ese modelo uno por uno y pensar la docencia en términos más colaborativos. Primero, rompiendo el modelo, podemos poner en marcha iniciativas de codocencia. 2 maestros. No hablo de ratios, no hablo de doblar el número de maestros para los mismos alumnos, aunque alguno diga crea que sí, que eso es importante y que cómo no lo hacemos ya, ¿no? Con lo importante que es.
Hablo de que donde uno tiene dos grupos iguales o parecidos del mismo curso. Hablo de que, en contra de lo que dice la aritmética, dos maestros con 40 alumnos no son lo mismo que dos veces un maestro con 20 alumnos. Dos maestros con 40 alumnos son mucho más flexibles, mucho más ricos, tienen más cualificaciones, tienen más flexibilidad, tienen más complementariedad. Es una mejor forma de integrar a los nuevos con los viejos, a los que son innovadores con los que no tanto, a los que tienen más destrezas blandas y otros más cualificaciones duras. Podría dar un sinfín de razones, ¿no? La codocencia per se, sin ningún otro cambio, ya es en sí importante. Si además nos ha llegado la inteligencia artificial, o exactamente la inteligencia artificial generativa, no sé cuánto habrán jugado ustedes con ella. Yo lo he hecho mucho, lo hago mucho. Y, vamos, no lo hago más porque lleva tiempo, pero puedo asegurarles que, bueno, pues es como un piloto automático. Todos queremos que para las situaciones especiales y no previstas en el avión haya un piloto no automático, o dos, mejor. Pero nos conformamos con que la mayor parte del vuelo se haga con piloto automático. Porque es muy bueno. Incluso en ciertas circunstancias puede ser mejor. Si hablan ustedes con un modelo de lenguaje, ChatGPT, Quinn, DeepSeek, ahora ya hay oferta variada y todo, bueno, es un poco aburrido por lo políticamente correcto que es, por lo verboso que es, porque es charlatán y tal, pero el contenido está bastante bien. Está bastante bien. Y como un niño no le va a preguntar, oye, ¿cómo hago este edificio? ¿Cómo construyo este edificio para que no se derrumbe con todos los habitantes dentro? Sino que le va a preguntar qué es tal regla de la matemática, o cómo fue tal dinastía de la monarquía no sé dónde, o cómo fue, yo qué sé, cómo se descubrió tal. Le va a dar respuestas estupendas. Pero sobre todo le va a dar diálogo. Le va a dar diálogo. Sócrates, a quien tanto añoramos, cuando le presentaron la escritura, en el diálogo del Menón, le explican, bueno, es más largo porque es como una fábula del faraón egipcio y tal, pero la cosa es, se presenta la escritura y la conclusión de Sócrates como algo útil, que bla, 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 la conclusión de Sócrates es que no le gusta. Dice, porque se perderá la memoria. Y bueno, la memoria, ya está, ya hemos pillado a Sócrates, ¿no? Y es verdad, ya lo hemos pillado. Tenemos el primer caso de docente que ve moverse la tecnología bajo sus pies y que se quiere sustituir la que él utilizaba y conocía, el diálogo, por la siguiente, que es la escritura. Dice, no quiero. ¿No? Primer ludita. Y bueno, algo de cierto hay en eso. Que Sócrates al final tuvo 18 alumnos en su vida. Conocidos, pongamos que tuviera otros 18, es que da igual. Pero, y creo que los conocemos a todos, ¿no? Porque fue muy objeto de la crónica, ¿no? Pero hay una segunda parte que dice Sócrates, a la que no se suele llegar, dice, porque dice, estos escritos son como las estatuas o las pinturas. Las ves, están muy bien, pero luego les preguntas y no responden. El libro no responde. Y tengo que añadir que el maestro con el libro muchas veces tampoco. ¿Cuántas veces de alumnos oímos aquello de eso no entra? O eso no entra en el examen, peor todavía. Está en el libro pero no entra en el examen. O eso es para el año que viene. O eso es demasiado para ti, o bueno, ya hablaremos. O lo que sea, ¿no? En cambio, la inteligencia generativa siempre responde. Siempre. Incluso demasiado. Pero siempre responde. Podemos ajustar cómo responde. Es decir, no hables de estas cosas, no te pases por aquí y por allá, lo que se llama guardabarreras, ¿no? Y podemos afinarla para que responda a quien tiene que responder de manera más sencilla, que lo haga más corto, que no nos llene una página cada vez que responde, sino que lo haga no más de 40 palabras. Es decir, podemos ajustarla a todo eso. Toda una tarea, porque no se ha creado para la educación, tampoco se ha creado para el mundo hispano
ni ibérico, ni iberoamericano, ni nada por el estilo. Todos son trabajos que dan por medio, pero miren ustedes, acaba de salir otra que es gratis y otra más, y van a salir otras cuantas más. Entonces tenemos que ir pensando más y más, no solo en la codocencia, sino en la cibordocencia. Me da igual que sea un aparato con pinta de humanoide, que se ha usado y se usa a veces y puede tener su gracia para ciertas cosas, o que sea simplemente algo que te responde a través de una pantalla o a través de otro dispositivo, si eso nos permite dar más interacción a los alumnos. Porque si mañana redujéramos en un 10% el número de alumnos en cualquier aula, en todas las aulas, lo cual cuesta un dineral, una fortuna, el alumno ganaría unos minutos de profesor a la semana, no más, unos minutos. Porque no todos se reparten, no siempre está el profesor, no todo es tratamiento individual, etcétera, etcétera. En cambio, si le ponemos un cachivache, un artilugio, tiene todos los minutos del mundo, demasiados incluso. Tenemos el problema de limitarlo. Pero entonces tenemos que aprender a entrar en eso. Y no podemos postergarlo. Tenemos que entrar en eso. Tenemos que entrar en recuperar la codocencia, recuperar la cibordocencia, o no la llamen así si no quieren, llámenlo inteligencia aumentada del profesor, colaborativa, enhanced, como quieran, ¿no? Tenemos que recuperar el aprendizaje en grupo, no en audiencia, sino en grupo colaborativo, que lo hemos perdido mucho. Saben que en Harvard, por ejemplo, siempre Harvard, pero no solo allí, la primera recomendación que recibe un alumno es: búscate un grupo de estudio. Búscate un grupo de alumnos, compañeros tuyos, con los que te puedas reunir para estudiar, preguntar, etcétera, porque sabemos que así se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer con el profesor, no solo por falta de tiempo, sino también por falta de sincronía, de empatía, de entendimiento y de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto cambia la situación. Y lo de vivir tiempos interesantes podría no ser una maldición. Podría no ser una maldición. Un poeta español de apellido portugués, Antonio Machado, escribió en un punto de Juan, las historias de Juan de Mairena, dijo algo así como, bueno, no algo así, dijo literalmente, es más fácil estar a la altura de las circunstancias que estar au-dessus de la mêlée. ¿Se me entiende, no? Au-dessus de la mêlée es una expresión francesa que la utilizamos. Para que quiere decir, estar por encima de todo, ¿no? Eso es lo fácil. No meterse en el barullo, eso es lo fácil. O la tecnología. Donde esté la enseñanza de Platón, que se quite todo, ¿no? Eso es lo fácil. Estar a la altura de las circunstancias, es decir, de los problemas y de las oportunidades que tenemos delante, eso es lo difícil, pero es lo necesario. Porque tenemos alumnos que ya están en esas circunstancias, con familias que ya están en esas circunstancias, pero no necesariamente saben dominarlas. Podemos decir, oh no, es que viene la brecha digital, qué horror, qué peligro. A lo mejor si los metemos aquí, unos entran y otros no, ¿no? Perdón usted, la brecha digital ya está fuera. Pero la peor de todas las brechas es que aquellos que no van a tener eso fuera, tampoco lo tengan dentro, en la escuela, que era su única oportunidad. Hay muchas familias hoy, mucha gente que invoca, no, es que en los gurús de Silicon Valley, estos no daban tecnología a sus niños. Claro, me parece muy bien. Que sí, que a cierta edad lo que tienes que hacer es estar con más niños, hacer deporte. Pero ¿qué es eso de que no daban tecnología a sus niños? Claro que se la daban. Lo que hacen es regulársela. Y lo que tienen es la tranquilidad de que se la den cuando se la den, la van a aprender. Y además tampoco una cosa es que sean gurús de cómo construir tecnología y otra cosa es que sean gurús de qué hacer con ella. Yo no quiero aprender de Mark Zuckerberg qué hacer con Facebook, ni de Elon Musk, ni de los que le precedieron, qué hacer con Twitter. No olviden que Steve Jobs, el innovador por excelencia, se murió bastante antes de tiempo por no confiar en la tecnología médica y empeñarse en la medicina natural. Son cosas que pasan. Hoy lo que tenemos es eso, una niñez y una infancia y una juventud, unos menores ya inmersos en eso, para muchos de los cuales la única oportunidad de no llegar ahí y caer directamente en una madriguera
es aprender sobre ello en la escuela. Y para que aprendan sobre ello en la escuela están sus profesores. Pero claro, hay que pensar los profesores de otra manera. Hay que pensar en esos términos de colaboración. Hay que pensar no solo en la colaboración. Piensen ustedes, no sé cómo lo viven, pero por ejemplo a las escuelas ya ha llegado el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es complicadito. Es complicadito, no se puede pedir a todo profesor. Estamos hablando de técnica jurídica, todo profesor puede sin duda entender eso en términos de comprensión general. Ahora, deducir de eso todas sus implicaciones, cómo choca, se roza, se complementa o no con el reglamento del colegio, con la información que me piden acá o la de allá, ojo, es muy complicado. Y tiene dos riesgos, no uno, tiene dos. Uno, que no lo comprendamos y hagamos mal uso de los datos, y el otro, que es el más fácil, que no usemos los datos para nada, porque así no tenemos ningún peligro. Bueno, pues si ahora viene la inteligencia artificial, más complicado todavía. Y lo que venga. Las leyes sobre el Internet de las cosas, que llegan a los colegios porque además de ordenadores hay un sinfín de dispositivos que registran entradas, salidas, no sé qué, no sé cuántos, y habrá más. Entonces, probablemente eso implica que va a tener que haber otro tipo de gente en los equipos escolares. Que tenemos que pensar los centros no como sumas de profesores en las que como mucho este sabe un poquito más de esto, aquel de aquello, tal igual, sino como equipos. No todos nuestros colegios no pueden ser simplemente clínicas de primera atención o familiar donde solo hay un médico de familia y este lo hace todo. Tiene que ser algo entre eso y el quirófano, donde cada persona que está presente tiene una función distinta. Entonces tenemos que pensar en equipos. Y esos equipos tienen que crecer en función de las necesidades que nos generan ese nuevo sistema y ecosistema. Y esto yo creo que no es una maldición por vivir en tiempos interesantes, sino que pueden ser una bendición. Cuando hablamos del magisterio, del profesorado, y lamentamos aquellos tiempos perdidos, aquel estatus, aquel reconocimiento, aquel bla, 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 estamos hablando de aquella época en la que aquellos profesores traían algo verdaderamente nuevo, eran la vanguardia, aquellos húsares negros, aquellos jesuitas, nos gusten mucho o nos gusten poco, iban por delante, iban muy por delante. Especialmente iban muy por delante en todo lo que era el ecosistema de la información, del conocimiento, de la sabiduría, pero empezando por lo más abajo, empezando por la información misma. Ahora tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de pasar del aburrimiento a la inquietud. Tenemos la oportunidad de, tener una función, que siempre está bien, pero siempre es un poco triste no tener más que eso, a tener una misión. Y yo creo que eso, con todos los riesgos, eso es una buena noticia. Nada más y muchas gracias.